¿vale? Pues listo, vamos a comenzar este tema tan interesante. Ahorita les voy a presentar a la ponente del día, pero antes de presentarla a la ponente, les vamos a presentar un video sobre este tema de prevención del suicidio y espero, ¿verdad? Espero que lo comentemos en un ratito más, ¿vale? Entonces, prestemos atención a este video, chicos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Estoy bien, ahorita no puedo hablar. Estoy en mi casa. Hablamos mañana. Feliz. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Hoy no, Andrés. No estás bien. Estoy bien. No estás bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Miguel. No estás Sí, bien. estoy bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Miguel. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Fuerte, ¿verdad? Fuerte video el que tenemos aquí. Está con nosotros en esta mañana y me complace presentar a la licenciada Josefina Pacheco. Ella es egresada de la licenciatura en Derechos Humanos, Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene un amplio currículum, ha realizado estudios de literatura, ha participado, egresó del Seminario del Protocolo de Estambul, su dictaminación médica, psicológica y su introducción en el procedimiento penal, ha sido uno de sus trabajos fuertes. Ha cursado diplomaturas en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como otros estudios. Ella actualmente es una vocera de Child Protection Specialist, ya que visibiliza los derechos de la infancia y la adolescencia, dando seguimiento a casos de violencia, recuperación integral de niños, niñas y adolescentes. Y en esta semana que se celebró el Día Internacional de Prevención contra el Suicidio, pues ha estado muy activa y pues hoy la tenemos aquí con nosotros. José, bienvenida, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, mi José, porque no te escuchamos, estás muteada. Sigue muteada. Y mientras José activa su micrófono, yo voy a iniciar con la presentación de ella. Ahí ya nos escuchas. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, muy contenta de estar con ustedes y de poder pues estar en este tiempo, pues digamos, de esparcimiento también y también un tiempo muy valioso en el que nosotros podemos aprender pues muchas cosas acerca de este problema grave en México y grave realmente en cuanto a salud pública. Es un tema que bueno, primero va por delante incluso de la tuberculosis y otras enfermedades que tienen que ver con las políticas públicas de México. Y pues bueno, vamos a ver la presentación el día de hoy. Espero que pues esto les entusiasme investigar más del asunto, porque más adelante pues vamos a ver que no es solo el tema del suicidio, sino que se trata de ver el suicidio de una manera global, que implica también los derechos humanos, implica también otras áreas en las que nosotros nos podemos desenvolver todos los días, ¿verdad? Muchísimas gracias, José. Sí. Y José, lo que quisiera empezar en esta mañana preguntándote es,
digo, es un video fuerte el que Sí, vimos, claro. ¿no? En donde todos los seres humanos es muy común que preguntemos cómo estás y es muy común decir estoy bien, aunque por dentro no Claro. estemos bien, ¿no? Claro. Y entonces eso me hace preguntar, creo que el video fue muy visual, muy gráfico, pero decir Sí. cuáles son aquellos signos y síntomas que pueden ser nuestras red flags del suicidio. No quiero enfocarlo más a niños y adolescentes porque Sí, son claro. los adolescentes los que más lo padecen también, pero también en nosotros los adultos, ¿no? Los que ya estamos desde este lado de lo laboral, ¿no? ¿Qué red flags podemos nosotros tener Sí. dentro de esta parte de signos y síntomas para la prevención del suicidio? Sí, claro. Mira, incluso viendo el video, pues uno se da cuenta que como adultos caemos en rutinas repetidas, ¿no? Todos los días tenemos una misma forma de actuar, una misma forma de prender el celular, de hacer las mismas cosas, ¿no? Y en esa cotidianidad podemos no darnos cuenta de lo que le está pasando a mi compañero de trabajo o lo que le está pasando a mi familiar, a mi hijo. Incluso, pues las rutinas de casa son muy, pues justamente es una rutina, ¿no? Llegas, comes, descansas un rato, medio ves la tele, medio te duermes, todo es a medias y al otro día, como lo veíamos en el video, volvemos a prender el celular, volvemos a engancharnos con las mismas situaciones, ¿no? Sí me gustaría decir antes cuál es el significado del suicidio. Justamente se trata de tener un acto deliberado de quitarse la vida, ¿no? Más adelante, y bueno, lo vamos a ir explicando, cómo empezamos con actitudes de depresión, como lo que estamos pues tratando en esta pregunta, en este cuestionamiento que tú me estás haciendo. Justamente se muestran los cambios de conducta. Esa sería una de las banderas rojas que nosotros podríamos visualizar en nuestro entorno, ya sea laboral o en nuestro entorno familiar. Sentir dolor físico, que no realmente puede ser una enfermedad. Por ejemplo, yo me imagino una arteriosclerosis o una situación muy complicada físicamente que nos pueda desear, o sea, nos pueda llevar a desear la muerte, ¿no? También tenemos sentimientos de vergüenza, culpa, se pueden manifestar por cambios de sueño, de apetito, o dormimos muy poco, o dormimos nada, o comemos nada, se nos va el apetito, o realmente comemos demasiado, ¿no? También, bueno, se puede manifestar sintiéndose inútil, una carga para los demás, sin interés por actividades que anteriormente se hacían. Por ejemplo, si un día a mí me gustaba correr, ya al siguiente día empiezo a dejar de correr, no sé, si corría a diario, dejo de correr 2 veces a la semana, empiezo a reducir mi ritmo de actividades físicas, ¿no? O actividades intelectuales, o actividades que me pudieran traer un poco de bienestar, ¿no? O de placer, por decirlo de alguna manera. También, pues, otra bandera roja sería el hablar, que todo el tiempo la persona quiere hablar de la muerte, ¿no? De hablar de la desesperanza, el alojamiento, quería el alejamiento o aislamiento de mi grupo de amigos, por ejemplo, si en el trabajo me invitan a salir, pues si antes lo hacía, ya no lo voy a hacer, ¿no? También otra manifestación es que si vemos que a alguien que conocemos, pues deja sus papeles en orden, va arreglando como su vida, ¿no? Uno podría decir, bueno, ya siento cabeza, todo está muy bien, pero pues realmente no, está dejando todo en orden, pues justamente para despedirse, ¿no? Y eso es algo pues muy triste. Entonces también podemos hablar que la persona empieza a imaginar o a fantasear con métodos de muerte, ¿no? Ahora sí que crea su propia fábrica de ilusiones para llegar a la muerte o su metodología para poder realizar pues ese suicidio, ¿no? O ese fin que él lo ve como su fin último. También hay un asunto muy importante y que nosotros podemos ver también de salud pública, por ejemplo, en Estados Unidos, pues vemos mucho la compra de armas, ¿no?
vemos que no hay una regulación legal en cuanto a este tema, o si la hay, pues como que un joven puede ir a comprar el arma, llegar a su escuela y cometer homicidio, ¿no? Y después se tira el balazo de gracia. Entonces, ese es un tema muy importante bueno, que creo que nuestra legislación sí está más enfocada a tener ese cuidado con los armamentos, pues tener las armas en casa o algún tipo de armamento. Y bueno, también tenemos otros signos que son como mostrar autolesiones. Justamente este es el primer paso para poder seguir con los demás pasos, para poder llegar al suicidio, porque esas lesiones que se hacen es muy común en adolescentes, causan placer, ¿no? Llenar ese vacío que no pueden comunicar justamente a través de las palabras, ya sea con los padres, los maestros, los familiares, los compañeros, ¿no? De la escuela. Incluso también, pues, personas mayores lo hacen, pero ya sería como un caso mucho más extremo y no se da, pues, en la mayoría de los adultos, ¿no? Porque, pues, tenemos como otra manera de encauzar pues, ahora sí que la baja estima o muchas otras situaciones que nos puedan estar pasando, pues las encauzamos a lo mejor más en los vicios, como se ve en la imagen de ahí, ¿no? Las drogas, el alcohol, los medicamentos que incluso en la farmacia, pues no nos los venderían así libremente, pues la persona que está deprimida o que está muy triste, pues se las ingenia para conseguir una receta médica, poder ir a la farmacia y llegar y obtener esos medicamentos, ¿no? Incluso, pues calladitos lo podemos hacer, podemos seguir teniendo, como decía en un principio, esas rutinas de llegar a casa, regresar al trabajo, me paro a las 6, regreso a las 11, pero paso a la farmacia y pido un medicamento, ¿no? Entonces, son de verdad conductas pues muy de preocuparse y conductas muy repetitivas que pues llevan a un desenlace muy triste, ¿no? También podemos... José, Sí, digo, esto es bien interesante porque normalmente no prestamos a ese tipo de atención. Creo que en el sí, video claro. podíamos ver esta falta de interacción, ¿no? Con quien necesitaba esa ayuda, ¿no? Con quien necesitaba la ayuda por estar Claro, enfrascados en el celular, en el trabajo, en otros pendientes. Digo, sí, nosotros trabajamos, muchos de nuestros colaboradores trabajan desde casa, ¿no? Pocas veces están en oficina o están con el cliente claro, y puede ser que sean aislados y puede ser que su familia aún dentro de la misma familia no se percaten o nosotros mismos no nos percatemos de estas red flags, ¿no? Entonces, exacto. lo siguiente es, ¿con qué frecuencia podemos prevenir Claro. el suicidio? Sí, mira, una respuesta pues así muy rápida sería con una frecuencia continua y adaptable o adaptativa a cada caso, ¿no? Porque cada caso es muy particular, no podemos hacer una homologación, como se dice, o poner todo igual para todas las personas, porque en primero no es la misma edad, hay que atender tanto niños, por ejemplo, casos de abuso, nos traen mucho estrés postraumático, que más adelante vamos a ver cómo afecta a la familia y cómo afecta al ambiente laboral. Incluso también, pues, los jóvenes tienen otros problemas, por ejemplo, los chicos de alta peligrosidad en las cárceles, que un tiempo estuvimos, pues, trabajando ahí con terapias y pláticas, ¿no? De sensibilización y espirituales, y pues muchos contextos de los jóvenes, pues, son muy tremendos, ¿no? Porque muchos crecen en la violencia, sus familias están en las cárceles y su círculo es de violencia, ¿no? Y así viven y así crecen y así se reproducen. Entonces, cada caso debe tener una atención especial, ¿no? Y justamente tanto también para mujeres como para hombres, tiene que ver mucho el género también, cómo se atiende esta situación de la depresión. No es lo mismo para las mujeres por cuestiones biológicas, no es lo mismo para los hombres, ¿no?
también podemos enfocarnos, y yo aquí me preguntaría también rápidamente cómo podemos hacerlo. Ya vimos que es de una manera continua y adaptable, ¿no? Para cada caso, pero también nos tenemos que enfocar en el Estado y en la gobernanza. ¿Cómo lo está haciendo el Estado para que se pueda reproducir en el trabajo también? O sea, por ejemplo, nuestros jefes pueden optar por talleres de comunicación, pueden optar por pláticas, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero como te decía, en la política pública, pues sería el Estado que tiene que ahora sí que ver por la protección de los derechos humanos, a que nosotros estemos informados acerca de este tema y sobre todo que haga estrategias de salud pública adecuadas para cada tipo de población, ¿no? Y también, bueno, tener que se reflejen esas buenas estrategias o buenas prácticas tempranas a través de la medición, por ejemplo, de qué tan efectivas fueron en cuanto a su intervención temprana, cómo se refleja en el porcentaje de reducción de pues del suicidio, ¿no? De la prevención al suicidio. Entonces, ahí vemos en qué casos puede ser pues más alto. Por ejemplo, hasta el 2021 se decía que hombres son los más altos en porcentaje de suicidio, de llevarlo a cabo, ¿no? No de tentativa de suicidio. La mujer se queda todavía en la tentativa por un porcentaje bajo, pero el hombre es el que lo lleva a cabo. A lo mejor pensemos en roles sociales por cuestiones de responsabilidad económica, por la situación del país, todas las respuestas están alrededor también de este tema, ¿no? Y vemos que ahí también, pues, el Estado nos debe proveer, pues, los métodos, ¿no? Métodos de apoyo. Por ejemplo, hay una línea de vida que es el 800-911-2000, y a través de esta línea, pues, cualquier tipo de emergencia que nosotros tengamos, incluso en el trabajo, que veamos un compañero con los síntomas que vimos al principio, pues podemos hacer la llamada y más adelante pues les voy a explicar que pues tener como un tipo de caja de herramientas también, cómo estar preparados, estar informados para un momento de crisis que se lleve en el trabajo, pues nosotros podamos interactuar sin presionar a la persona y sin juzgarla, ¿no? Porque eso es lo que lo llevaría pues sí, al suicidio, a sentirse acusado de la situación o del sentimiento que lo está teniendo en ese momento. Y bueno, como te decía ya finalmente para esta diapositiva, pues en el ambiente laboral nosotros tenemos que crear una cultura de paz. Esto tiene que ver con justamente tener empatía con los demás, con nuestros jefes, con el equipo, ¿no? Hablarnos acerca de, como tú decías, no solo cómo estás, y nuestra cultura latina siempre es, bueno, sí, pues muy bien, ¿no? Y tratamos de dar la mejor cara a los demás, pero pues realmente por dentro traemos problemas y traemos depresión y muchas cosas, ¿no? La autoaceptación y la aceptación con los demás, pues es otro tema que tiene que ver mucho con la cultura de paz. Entonces, otra cosa es también tratar, por ejemplo, tomar como estos espacios, ¿no? Para tratar situaciones del país y discutir temas importantes como crimen organizado, violencia, aunque pareciera que son temas que nos pueden dejar en la depresión como este tema del suicidio, pues realmente se podrían llegar a buenas reflexiones, ¿no? Y ver cómo o de qué manera unos con otros podemos apoyarnos y generar esa red de ayuda, ¿no? Así como se hace ahora con los vecinos, con el WhatsApp, el apoyo mutuo es muy importante pues en estos tiempos, ¿no? También, pues tomar temas como el bullying, ¿no? En el trabajo o bullying en la escuela, cómo tratar o ver síntomas con los hijos, ¿no? Porque las problemáticas que nosotros tenemos en casa, pues las llevamos al trabajo. Aunque digamos que no, o sea, lo del trabajo lo de la casa se queda fuera del trabajo, no es cierto. Somos seres humanos, interactuamos todo el tiempo y realmente las cosas que nos pasan nos rebotan, ¿no? En el inconsciente nos rebotan en las actitudes y en la manera en cómo somos con los demás. Entonces, bueno, esas sería pues como las prácticas sanas que nosotros debiéramos hacer en el trabajo, algunas de ellas, ¿no? José, mencionabas
al principio que estas red flags eran una de ellas, ¿no? Podía ser como esta parte del ordenar, del organizar, digo, es muy común, ¿no? El que intenten suicidarse con sustancias de lo que son medicamentos. Pero como adultos, ¿qué tanto podemos considerar los pensamientos suicidas como un factor de riesgo psicosocial? Sobre todo ahora Sí. que esta parte de los factores psicosociales nos han estado dando como por la NOM 035 y demás, pero ¿cómo lo pudiéramos considerar? ¿Sería una alerta para nosotros como empleadores? Sí, sí se puede considerar como un tema muy grave, como decíamos, afecta en casa. Incluso, bueno, creo que esta diapositiva nos muestra, y la quise poner y me entusiasma porque tiene que ver con, aunque es un tema muy crítico, me entusiasma mucho porque, como te decía, tiene que ver justamente con la cuestión social, ¿no? El tema de derechos humanos y la respuesta y ¿cómo se dice? Resiliencia también, ¿no? Aquí, como te decía, podemos ver del lado derecho una fotografía que es de la guerra de Vietnam. Y dice, dice fin a la guerra en Vietnam y a la crisis social en casa. Me llamó muchísimo la atención porque justamente hace unos años, cuando tenía pues más asuntos los de protección infantil, que veíamos el abuso en los niños y cómo esto se reflejaba incluso pues estrés postraumático y como en la teoría del shock, ¿no? No solo social que se puede causar en un momento de tragedia como un terremoto sí, como un sismo, una guerra. Aquí vemos, por ejemplo, que se hizo hace unos años unos estudios, en los años 70, después de la guerra de Vietnam, y antes justo de que empezara a salir en boga el Prozac y otros medicamentos, que se hicieron estudios con los veteranos de la guerra de Vietnam. Entonces, cuando ellos regresaban a su casa, pues ellos, o sea, ¿cómo te diré? Ellos regresaban al momento, ¿no? En que les sucedieron las cosas. Por ejemplo, un olor a flores, y alguien, un caso lo relataba ahí en el libro. Revivía en el momento, ¿no? Revivía. Exactamente. Vivía y decía, me acuerdo cuando estaba viendo, por ejemplo, ahí vemos que un veterano va cargando un niño, ¿no? O sea, imágenes que, por ejemplo, estaban violando a una chica, o estaban matando a un soldado, o estaban descuartizando, o sea, situaciones realmente graves, ¿no? Que se quedan en el inconsciente y que son muy difíciles de sanar cuando ya estás en un ambiente diferente al de la guerra o diferente al de un terremoto, no sé. Entonces, o sea, este punto es bien importante porque a lo mejor ahorita nosotros no decimos, y quise poner justo este ejemplo, porque a lo mejor no decimos, sabes que estamos en guerra, ¿no? México está en guerra. No, pero vivimos en medio de un país violento, y hay que decirlo, vivimos en medio de una crisis de derechos humanos, en medio de reformas que nos llevan, por ejemplo, la reforma judicial, que hasta nos puede causar un poco de inquietud, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué entran al Congreso de esa manera? Podemos cuestionarnos muchas cosas. Por eso es que el tema del suicidio no es un tema que solo se deba ver, sí, psicológicamente, sí como reacciona el cerebro, pero se tiene que ver de una manera intersectorial. Eso quiere decir varios sectores, derechos humanos, salud pública, políticas públicas, qué está haciendo el país para poder generar buenas prácticas a nivel nacional, ¿no? Ahora que estamos en las jornadas nacionales en la prevención del suicidio, pues justamente estaban diciendo que se generaran las redes psicológicas, ¿no? Cada estado tiene su red, se piensa implementar leyes para la prevención del suicidio, algunos estados ya están en forma haciéndolo, otros no. Entonces es un tema bien importante que nosotros tenemos que meditar y pensar, y que no es nada más, por ejemplo, en este caso, regresar al soldado a su casa y ya, ¿no?
los mismos manifestantes están diciendo, bueno, basta de esta crisis. ¿Por qué? Los soldados llegaban a su casa y justamente violaban a la esposa o pegaban a los niños de la misma, de no poder sostener la realidad delante de ellos, ¿no? Todo lo que vivieron, los recuerdos y todo eso, o esas crisis en casa, esas crisis que los soldados tenían, pues todo eso es un estrés postraumático. O sea, lo traigo cargando y no puedo salir de él. Entonces, algo que decía este psiquiatra al respecto era que cuando entre más nosotros hablamos, entre más nosotros tenemos terapias de lenguaje en ese sentido, ¿no? De no callarnos las cosas, más nosotros podemos sanar y podemos hacer, ahora sí, como dicen, tallerear, ¿no? Tallerear los sentimientos y poder expresar cómo nos sentimos. Podemos tener las redes, podemos tener el apoyo con las profesionales de salud, ya sean psicólogos, psiquiatras, lo que se requiera para que nosotros podamos salir adelante del atolladero. Y bueno, eso sería como la respuesta 3, digamos. Muy bien, José, ahora con la pandemia se visibilizó mucho la situación real que como familias mexicanas vivimos dentro de familia, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, la violencia económica, los distintos tipos de violencia que si bien no se hablan, ¿no? Como dices, no se hablan ni se cargan y se convierten pues en ese costalito emocional que puede acarrear un tema mucho más delicado a nivel mental, ¿no? Sí. Como familia, ¿qué podemos hacer en casa para poder darnos cuenta nosotros mismos o darnos cuenta de nuestra gente que está a nuestro alrededor, llámese hermano, llámese pareja, llámese sobrino, llámese primo, tío, sin importar el parentesco, ¿no? O aún un amigo, ¿cómo podemos desde nuestra trinchera en familia y en el trabajo poder apoyarles? Sí, mira, es algo bien importante, ¿no? Porque al momento en que alguien pasa una crisis, nosotros, pues, podemos decir, yo te ayudo, ¿no? O ¿por qué te sientes así? Empezamos a cuestionar. Pero incluso hay una serie de pasos y el primer paso, ante todo, sería estar informados, ¿no? Ser observadores primero de nuestra familia y de nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo con los puntos claves que dimos al principio? Debemos ser empáticos y comprensivos. Como decía, no juzgar, ¿no? Sino simplemente entender que está en una situación o en un momento grave de tristeza, de desesperación, y que yo no puedo presionar a esa persona a decirle, tienes que decirme qué te está pasando, ¿no? Porque si trae una pistola, lo primero que va a hacer, agarrar la pistola y suicidarse. Entonces tenemos que nosotros, primero en el ambiente de trabajo laboral o en casa, promover esa salud mental, ¿no? O sea, como te decía, hablar de temas y también, pues, sobre todo, como tenemos un botiquín en casa, así también, así que tiene su venda, que tiene su agua oxigenada, que tiene su alcohol, tenemos que tener una caja de herramientas psicológicas. ¿Esto cómo sería? Por ejemplo, que nosotros tuviéramos un tipo de herramientas emergentes como la empatía, la comunicación, transmitir pensamientos positivos, generar un ambiente de buena voluntad, ¿no? Para que nuestro objetivo sea que pues no sucedan estas situaciones, ¿no? Y sobre todo, cuando tengamos el momento de crisis, pues informarnos primero, por ejemplo, en el trabajo, un compañero y no sabemos su nombre, no sabemos su situación. Lo primero, preguntar el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Y despejar la zona después, ¿no? Quitar los estímulos visuales, auditivos que la persona pueda tener en ese momento ya de crisis extrema. También podernos acercar con precaución, como te decía y lo mencionaba hace un momento, ser empáticos, tener las prácticas sanas, ¿no? De no juzgar y lo que viene ahí en la diapositiva, ¿no?
crear las redes y entre 2, 3 compañeros, pues vamos a tratar de darle el tiempo, ¿no? De darle que esa persona que está en crisis, pues pueda tomarse la calma, ¿no? La calma y el tiempo para poder estar más tranquilo. Para establecer el contacto, justamente tenemos que tener una buena escucha, ¿no? Esperar a que la persona hable, no forzarlo a que hable, sino que esa persona pueda establecer el contacto y tratar de hacer un puente entre nosotros con la persona, para que en ese momento, pues la persona comience a hablar o esperar a que la persona, en el momento que ella decida, pues pueda sentirse valorada, ¿no? Y nosotros debemos darle esa validación. ¿Cómo se la podemos dar? Hacerle saber que tiene sentido lo que está pasando. O sea, entiendo que estás triste, eso sería una frase, ¿no? Entiendo que te sientes mal, sé que puedes tener problemas en casa, ¿no? Pero mira, nosotros podemos ayudarte, nosotros podemos apoyarte en este momento, ¿no? Darles palabras de empatía. Lo mismo podemos hacer en la familia, ¿no? Es alguien muy conocido, es nuestro hermano, es nuestro padre, quien quiera que sea nuestro hijo. Mira, hijo, podemos sentarnos a platicar, pero siempre previamente haberles dado su espacio, ¿no? Su espacio y la validación de que es, ahora sí que es válido sentirse así. No es algo malo, es algo terrible, ¿no? Es válido en un momento pensar que, pues sí, o sea, ya no quieres estar aquí, no existiendo, pero lo que no es válido, sí hacérselo saber, es que el suicidio no debe ser. Eso hay que dejarlo muy claro. Y bueno, y finalmente, pues hacer un tipo de negociación con la persona, con el familiar, con el trabajador, con nuestro compañero de trabajo para poder tener un vínculo ya con nosotros, con nuestro ambiente y un vínculo ya él mismo con el contexto, ¿no? O sea, ya no que se sienta aislado, sino que ya se sienta pues integrado de nuevo al equipo. Y sería como estos puntos, la caja de herramientas que nosotros pudiéramos tener para poder pues dar el apoyo y sobre todo pues crear las redes, ¿no? Tener los números de emergencia, tener pues las personas 2, 3 encargados, así yo me imagino, no sé cómo se hace con el terremoto cuando tiembla, ¿no? Que 2, 3 son de la brigada y ahí están pendientes, ¿no? De qué pueda pasar. Igual podríamos implementar un plan así en el trabajo para que pues pudieran 3 personas estar preparadas para este tipo de situaciones. Realmente lo podemos ver muy lejano, pero no, o sea, una persona, somos seres humanos y en cualquier momento podemos pues estallar, ¿no? Así como los cohetes podemos explotar en cualquier momento y no sabemos cómo apoyar, ¿no? Perfecto. José, muchísimas gracias. Quiero Sí. tomar estos últimos minutos para abrir el micrófono a mis compañeros y que pues ellos nos platiquen, nos digan, chicos, saben que este foro es de ustedes. Me alegra que les haya llamado la atención el tema y se hayan conectado. Y pues no sé aquí si alguien nos quiera platicar o exponer, ¿no? Alguna situación. Les pusimos la línea de vida aquí en el chat para que ustedes también la tengan, la copien, la guarden, la tengan como dentro de los teléfonos de emergencia enfrente del refrigerador, que siempre, pues, uno nunca sabe cuándo se va a necesitar, pero que se requiere. Luis Alonso García Piedras, adelante, por favor, activa tu micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me Hola, escuchan? buenos días. Sí. Buenos días. Es pregunta más que comentario. ¿Existen, así como jornadas de primeros auxilios, algo parecido para este tipo de situaciones? Digo, yo he conocido gente que entra en este tipo de depresiones, angustias, y es muy difícil tratarlas, es muy difícil poder ayudarlas, principalmente porque no se dejan. Sí. Sí, no aceptan muchas veces la situación. Hay otras que sí lo reconocen
Ujú, pero como que es un círculo vicioso en donde no logran salir, a pesar de que están bien con la familia, están bien con el trabajo, ujú. están rodeados de amigos, siempre estamos apoyando, que esto, que lo otro, que aquello, pero es una situación en la que de repente caen y no pueden salir. O sea, yo ya aprendí que hay que escucharlas, estar con ellas, simplemente acompañarlas en su sentimiento, porque si tú tratas de decir no, eso, lo otro, aquello, o sea, Ujú, creas un rechazo, un alejamiento, o sea, no, es que ya vas a empezar con lo mismo, entonces, lo único que te queda por hacer es escuchar. Y realmente, por más que tú le buscas en internet, sí, por aquí, por allá, no, yo al menos no he encontrado a alguien que me diga, ni siquiera los psicólogos, porque los psicólogos, ujú, me marean con un chorro de cosas, pero no ujú, me dan una solución, no me dicen, mira, tienes que sí, hacer esto. No. Entonces, mi pregunta inicial es, ¿existe este tipo de jornadas en las que explican, enseñan a la gente a, a tratar este tipo de situaciones? sí, sí, de hecho, si gustan anotar, bueno, está CONASAMA, que trata todas las situaciones justamente ellos organizaron estas jornadas nacionales y ayer estaba viendo, si entran a su página de Facebook, CONASAMA se llama, pueden ver que hay justamente ese taller de auxilios psicológicos, ¿no? A veces son solo para psicólogos, a veces lo abren para personas que no somos psicólogas como tal, pero bueno, puede ser una opción. También otra opción puede ser, y bueno, no lo mencioné, que, el apoyo no solamente en terapia, sino también algo que nos puede ayudar mucho, que bueno, se puede llamar meditación o se puede llamar oración, o dependiendo la fe que cada persona pues tenga. Pero bueno, ese es un apoyo muy, muy bueno, ¿no? Yo, por la poca experiencia que he tenido con los chicos del reclusorio y el tutelar, que eran casos realmente pues, muy, muy graves, porque un chico tenía pues la edad 22 años y 22 años, así 22 personas que había matado, ¿no? Que había asesinado. Así iba con su edad, ¿no? Su criminalidad. Entonces, siempre que platicábamos con él de cuestiones espirituales y hablábamos un poco acerca de cuál era su percepción o su idea de Dios y qué era lo que él pensaba acerca de, pues, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Esta persona, pues, le cambiaba realmente el semblante, ¿no? En alguna ocasión un chico nos dijo, pues a mí me gustaría aprender más, ¿no? Porque yo siempre crecí en la violencia, ¿no? Mis padres están en el reclusorio, ni en la grande, le decían, ¿no? Mi mamá es prostituta, o etcétera, etcétera. O sea, contextos realmente, pues, muy complicados, ¿no? Y él buscaba una manera en cómo salir adelante, un ancla, ¿no? Entonces, pues Rocío, bueno, perdóname que te interrumpa, pero el tiempo se nos acaba y tengo varias sí, manitas. ok, sí, claro. Héctor Dávalos, de manera Ujú, breve, tenía tu manita levantada, posteriormente Rolando, Maribel, Jaime y Noemí. sí. Héctor Dávalos, activa tu Ok, micrófono. Gracias. nada más para ser breve y permitir a los más, siento que podemos ayudar mucho, eh, estando conscientes de que necesitamos generar conexiones más profundas con los que nos rodean, ¿no? Estando en el presente, en el momento y escuchar y actuar también en consecuencia. Como decía mi compañero, no solo escuchar, pero entender qué está tratando de decir las personas que tenemos alrededor y qué están tratando de sentir, porque decimos una cosa y nuestras acciones son otras. Entonces, pues estar muy atento, ¿no? Muy atento. Algo que actualmente falla en todos lados y que todos queremos
a veces creemos que es porque lo hacen por molestar o por mantener el control o el poder. Algunas personas cuando nos dicen, dejen su celular, ¿no? En la comida, no, o en esta reunión, no. A veces a lo mejor es mala, a lo mejor es con alguna mala motivo, pero nosotros no lo sabemos, pero sí es lo mejor que estemos ahí, que estemos haciendo contacto profundo con las personas que están presentes. Sí. Muy Creo. bien, Héctor, muchas gracias. Rolando. Rolando Hola, Mendoza. hola, igual muy breve. Apenas salió la noticia de que Bon Jovi rescató a una persona que se iba a suicidar. Creo que salió un tema, bueno, se dio conocido porque la persona es conocida o es un artista, ¿no? Pero como esos casos pasan muchas veces y son desconocidos. La parte más fuerte creo que siempre es la mentira que nos decimos, no estamos bien, cuando tenemos el problema muy fuerte o simplemente desconectamos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante. Muchas gracias por platicárnoslo y que es algo que de alguna forma cada quien lleva sus pesos en el hombro, ¿no? Cada quien sabe sus demonios y la forma en con los cuales va avanzando. Pero está padrísimo y el punto era eso, ¿no? O sea, solamente cuando pasa algo que es muy conocido, la rescató. Sí, pero ¿cuántas personas ya han hecho y nadie sabe, ¿no? Eso es algo Claro. que el anonimato del suicidio creo que es la parte que más nos impacta. Gracias, Exacto. Rolo. Jaime, Giovanni Barba, Maribel y después Noemí. Primero iba Maribel. Perdón, Mari. Rapidísimo, sí hay experiencias, ¿no? De gente conocida, de conocer a alguien que no te imaginas que pueda cometer suicidio. Una amiga de mi mamá le sucedió, una profesional muy exitosa, y no sabe sus circunstancias que la pudieron llevar a esa situación, ¿no? Entonces, hablando personalmente de eso, es importante que nosotros también tengamos conciencia de que nos afecta también emocionalmente. En mi caso, yo viví fuera de México, en un país en donde el índice de suicidios es muy grande, y es por el clima, en donde hay 4 horas de luz en invierno, y entonces eso afecta mucho. El día que a mí me preguntaron, oye, ¿te afecta el clima? Yo esperaba un clima como el que estaba viviendo. No había salido el sol en 4 o 5 días, o 15 días, pon tú. El día que salió el sol, me puse muy contenta y me hizo sentido la pregunta que me hicieron. O sea, que creo que sí me afecta el clima. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que estar bien conscientes, porque no tenemos de saber cómo nos afecta. Y al identificar a una persona cercana, es ser empático. No sé cómo ayudarte, pero quiero hacerlo, déjame ayudarte, ¿no? Ojalá y esa apertura hacia esa persona pues se puede, y sobre todo porque nos interesa, ¿no? Muchísimas gracias, Mari. Giovanni. También seré breve. Algo muy importante, he escuchado temas en los comentarios como gente que está muy feliz, que parece estar muy bien, que tiene todo a su alrededor y que aún así no se sienten contentos, temas de empatía. Por ejemplo, hay un grupo de personas en cuanto a... Yo tengo una persona neurodivergente muy cercana a mí. Ese tipo de personas pueden tenerlo todo, pueden tenerlos a casa, hogar, pareja, pueden tener una vida que uno diría es que tienes todo y aún así no se sienten bien. ¿Por qué? Porque esa falta de capacidad que tienen o esa dificultad que tienen para poder socializar o empatizar, bueno, como más bien encajar en un estándar de comunicación, de sociabilidad, y les cuesta trabajo encajar en ese estándar, entran en ese tipo de depresiones. Entonces, es como tratar de ser empáticos con ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a esta persona no le gusta socializar, yo sé que le cuesta trabajo convivir con otras personas, y en lugar de juzgarla y decir, no, está mal, ¿por qué no? Convive, o obligarlos a socializar, es más bien ser empáticos y entender, ok, no te gusta, pero te gusta que yo esté cerca de ti, me quedo cerca de ti, te gusta que te escucho, te gusta, o sea, entender un poquito cómo funciona, que no todas las personas son iguales, no son, algo que me molesta mucho del coaching, es que te dan soluciones generales para problemas específicos, ¿no?
Y algo que es muy importante es que cada persona es diferente, cada persona es un individuo, y si a alguna persona le funcionó algo, no necesariamente lo que le funcionó a ella le va a funcionar a todos. Hay que ser empáticos con ese tipo de diferencias. Muy bien, muchísimas gracias. Noemí, por último, porque ya estoy sobre tiempo y varios ya se están retirando. Nada más rapidísimo, quería comentar que creo que el tener foros como este es muy bueno, también el dar a sobrevivientes una voz. Lo digo de mi experiencia personal, yo soy sobreviviente no del suicidio per se, pero sí de pensamientos suicidas, estoy clínicamente diagnosticada con depresión, y algo que me sorprende mucho es que cuando yo empecé a hablar de esto en mis redes sociales, muchos compañeros me decían, nunca te imaginé a ti, una persona tan feliz con una situación así, y me ayudaste a buscar ayuda, porque si tú tan abiertamente hablas de esto, de los impactos que ha tenido en tu vida y tu familia, me has ayudado, y para mí eso fue algo muy impresionante en su momento, y por eso, aunque hay mucha gente que, y lo digo porque también está esta idea de que los suicidas no hablan, se habla y se habla muy fuerte a veces, con actitudes como lo mostraba el video, con eso, pero si hablamos para pedir ayuda, creo que es muy importante seguir hablando del tema para salvar más vidas, porque a veces creo que tomamos la salud mental como pseudo salud. Muchísimas gracias, Mimi. Pues chicos, ¿me ayudan a prender sus cámaras para que podamos tomar la foto del día, por favor? Y bueno, pues agradecerle a José por el tema. Yo sé que se quedaron con muchos comentarios en el tintero. Háganoslo llegar al correo de Talento y con mucho gusto vamos a darles puntualidad. Vamos a hablar una segunda parte de este tema, si les parece bien.